Ella tenía esa mirada. Chris la reconoció demasiado bien. La había visto intermitentemente durante los últimos 25 años. Después de todo, no era propia, o tal vez la había hecho suya, pero originalmente pertenecía a su madre. Nunca había sabido qué decirle a su esposa en esos momentos, y su hija lo hacía aún peor. Ella había perfeccionado ese sagrado arte femenino. Entonces, comenzó tentativamente, y cuando esto solo fue recibido con silencio, decidió seguir adelante. ¿Va bien la escuela? ¿Estudios difíciles? Nah. ¿Qué era de nuevo? Licenciatura en inglés. Psicología. Tragó y sintió algo atascado en la garganta. Probablemente era su corazón. El picor en su frente forzó su mano a apartarse de la palanca de cambios por un momento. Sudor en todas partes, en cada rincón de su cuerpo. Era desagradable, haciendo aún peor el ya incómodo viaje. Marky era la única mujer que lo ponía nervioso, temeroso de cagarla. Sin embargo, eso era lo que siempre lograba hacer. Cada vez era peor, aumentando el espacio entre ellos, que ya era tan ancho como un océano. Ella estaba allí, justo a su lado, pero bien podría haber estado recogiendo piedras en la luna. 16 años, ¿dónde diablos se fue todo ese tiempo? ¿Cómo está tu madre? Bien. ¿Cómo es él? ¿Ese? ¿Jackson? Mark. Él es genial. Eso es bueno. Pero no era bueno. Ya no la merecía, lo sabía. Aún así, el pensamiento de que su corazón perteneciera a otro lo hacía añorar el fondo de una botella. A veces era demasiado difícil resistirse. Como en septiembre del año pasado, cuando en modo acosador, se había estacionado en la calle de la casa que una vez fue su hogar. Los había visto regresar, la había visto usando ese hermoso vestido rojo que le había regalado por su 31º cumpleaños. Cuando el adicto a los esteroides la presionó contra el coche, la besó y dejó que su mano se deslizara debajo de esa sedosa tela carmesí, Chris se vio obligado a mirar hacia otro lado. No había forma de que Jackson, Marco como se llamara, pudiera haber sabido que él estaba observando, pero se sintió como un mensaje. Voy a follármela esta noche. Siéntete libre de mirar. Coge una cerveza, diviértete. Minutos después, estaba en Bernie's. Había pedido un whisky doble y lo miraba como si hubiera olvidado lo que era. Cuando finalmente cayeron sus lágrimas, no pudo pensar en una razón para no hacerlo. El programa podía irse al diablo. Bebió, luego bebió un poco más. En algún momento, alguien se había ofendido. Ya no podía recordar cómo o por qué. Pero mientras el amor de su vida le daba un final feliz a su reemplazo, él fue visitado por la muerte. Alguien le rompió una botella en la cabeza y se la partió a la mitad. Pasó 4 días en el hospital. Otra semana de baja por enfermedad, haciendo mayormente lo contrario a lo que los doctores le habían dicho. Había estado bebiendo. Nuevamente, realmente no había ninguna razón para no hacerlo. Ninguno de los dos había ido a visitarlo, aunque sabía que se habían enterado. Eso fue lo peor. Le tomó otros 3 meses darse cuenta de que había una razón para no hacerlo. El primer amor de su vida nunca volvería a él, pero tal vez aún tenía una oportunidad con el segundo. Marky, a quien todos, excepto su madre, llamaban simplemente Mace. No hacía falta ser un genio para ver que no era la chica más feliz del mundo, y hacía falta aún menos para entender por qué. Desde los 5 años, ella había sido testigo de su caída, lo sabía. Había visto las fiestas tardías, sus errores, las promesas rotas. ¿Cuántas veces había llorado hasta quedarse dormida cuando él llegaba tambaleándose a las 2 de la madrugada, recibido por la furia de la mujer que adoraba? ¿Cuántas veces la habían despertado los gritos? ¿Cuántas veces había deseado no haber nacido cuando entraba en una atmósfera fría e inhóspita en la cocina a la mañana siguiente? Incluso entonces, podría haber estado bien. Aún podría haberse reparado. El matrimonio, la paternidad, la vida. Podría haberse arreglado, incluso se estaba arreglando. Pero él lo arruinó, como un gigante queriendo aplastar algo hermoso. Después de 6 meses siguiendo el programa, 6 meses arreglándolo, tuvo una recaída. Después del trabajo, una de esas trampas peligrosas que llamaba pendientes. Crees que lo lograrás, pero siempre terminas en tu trasero. Y así fue. Una cerveza se convirtió en 6, luego en 10. Contempló dormir al aire libre, avergonzado de sí mismo y asustado por la reacción de su esposa. Si lo hubiera hecho,
Aún podría haber estado bien. Ella habría estado enojada, pero lo habría superado. Desafortunadamente, eso no fue lo que sucedió, porque una vez que cometías un error, también podías arruinar toda la imagen. Tambaleándose a través de la puerta, como en los viejos tiempos, vio que ella ya había estado llorando. Esa fue la primera vez que lo dijo. No importaba cuántas peleas, cuántos episodios de borrachera, esa fue la primera vez. Divorcio. La palabra estalló como una alarma de emergencia en su mente, y antes de que siquiera supiera lo que iba a hacer, ya era demasiado tarde. Solo habían sido palabras, pero su último error las hizo reales. Su moretón aún estaba fresco cuando entraron en la oficina del abogado. Ambos firmaron, él con lágrimas en los ojos y ella con los labios en una línea pálida, sin sangre. Sabía que era el monstruo. ¿Te gustaría detenernos en algún lugar por un helado o algo así? No soy muy fan del helado. Antes te encantaba el helado. Sí, hace 10 años, papá. La molestia se filtró en su tono y su mirada se apartó de la ventana para fulminarlo. Fue la única mirada que le había dedicado desde que la recogió, y bien podría haber estado escupiendo ácido. Llevaba sus verdaderas palabras, la parte que no decía. Su atuendo negro y morado transmitía lo mismo. Sus uñas negras, el cabello púrpura, los ojos ahogados en un mar de sombras cosméticas, todo diseñado para entregar un mensaje. Es demasiado tarde. Demasiado tarde. Estoy jodida y es tu culpa. Quería un tatuaje para su 16º cumpleaños. Su madre se opuso, no es de extrañar, pero Mace se salió con la suya. Siempre lo hacía. Un amigo se lo hizo. El resultado fue una rosa negra en su brazo izquierdo, bastante buena para ser obra de un aficionado, aunque nunca lo diría en voz alta. Cindy lo llamó el mismo día, y aunque nunca lo dijo directamente, el mensaje era claro. Era su culpa. Sintió que su corazón subía más alto en su garganta. Este viaje podría ser su última oportunidad, su única oportunidad, y ya la estaba jodiendo. Si no funcionaba, si ella se empeñaba en odiarlo, no sabía cómo iba a soportarlo. Terminaría comiéndose el cañón de una pistola. Bueno, me gustaría detenerme en algún lugar. Mi garganta me está matando. Un refresco estaría bien. Sí, o una cerveza. Respondió ella con tal desprecio que fue como si le dieran una bofetada en la cara. Dolió, pero también lo enfureció. Era como patear a un discapacitado. Por ella solo era una mocosa adolescente, no sabía nada mejor. Si acaso, ella era la que estaba sufriendo. Solo quería repartir el dolor. Ya no bebo, Mace. Sí, veremos por cuánto tiempo. Condujeron en silencio durante los siguientes 10 minutos. Luego Mace fue quien rompió el silencio. No es como si hubiera algún lugar donde detenerse de todos modos. A menos que haya algún restaurante en medio del maíz. Se supone que hay un pueblo adelante, a un par de millas. Bueno, tú eres el maldito navegador, respondió ella, con la cabeza pegada a la ventana del lado del pasajero. Cuida tu lenguaje, Mace. Vete al diablo. Otra hora pasó en silencio, luego otra. Los campos de maíz parecían interminables, al igual que el camino. No había pasado ningún coche, ni siquiera un animal. Se dio cuenta de que ella estaba dormida cuando se giró en su asiento, acurrucada en una pequeña bola. Siempre hacía eso cuando era una niña, y la visión le rompió el corazón. Largas hebras de cabello púrpura cubrían su rostro. Quería apartarlas para verla realmente de nuevo, un rostro que hubiera recuperado su inocencia, pero no se atrevió. El letrero apareció y le devolvió la atención a la carretera. Green Mountain 12 millas. No había nada extraño en ello, sin embargo, sus esquinas oxidadas y letras descoloridas impartían una siniestra sensación de miedo. Trató de sacudírselo, incluso sacudió la cabeza físicamente, pero la inquietud permaneció. Bien podría haber dicho, cuidado, viajero, aquí acechan dragones. Los campos de maíz todavía reinaban aquí, pero ahora, de vez en cuando, se podía avistar un granero o una granja en el horizonte. Era hermoso, especialmente cuando el día moría y pintaba un cielo de brasas ardientes. La vista calmó su inquietud pero no la ahogó. A su derecha, Mace se agitó cuando un grito se escapó entre sus labios. Y se dio cuenta de repente de lo frágil que era. Su vitalidad era como un aura fuerte, pero fácilmente extinguible. Fue entonces cuando vio al hombre.
Las hileras de maíz dieron paso a un campo de césped recortado con un camino de tierra que lo recorría de un extremo al otro. Al final de este, apareció una granja. Pero lo que llamó su atención no fue su casa estilo Cape Cod bien cuidada o su césped bien arreglado, ni el granero rojo chillón o los caballos en el campo. Justo donde el camino de tierra se unía con su hermano pavimentado, un hombre con sombrero de paja y un overol de granjero miraba fijamente el vehículo que se acercaba. Lo que asustó a Chris no fue tanto la apariencia del hombre, sino la forma en que los observaba. No era como si hubiera salido a recoger el correo y simplemente hubiera echado un vistazo a un coche, decidiendo verlo pasar. No, era como si hubiera sabido que iban a pasar, justo en ese momento, y hubiera salido a esperar. Sus brazos colgaban inertes a sus costados, su rostro estaba oculto por las sombras bajo el sombrero. No se movió. No hizo ni el más mínimo gesto que indicara que estaba vivo. Por un momento, Chris pensó que el hombre podría ser un espantapájaros. Luego, a pesar de ser un chico de ciudad, se dio cuenta de que nadie pondría algo así al lado de la carretera. Cuando pasaron, miró por el espejo retrovisor. El hombre se giró, lentamente, y en la misma posición que antes, observó cómo el coche desaparecía. Chris intentó tragar, pero su garganta se había secado. Se dio cuenta de que estaba aterrorizado. Sus manos se sentían débiles y frágiles mientras agarraban el volante. Cuando miró a su derecha, su corazón saltó de nuevo a su garganta. Mace lo estaba mirando, con los ojos muy abiertos y los labios ligeramente entreabiertos. Era la imagen del terror que él sentía. «Tuve una pesadilla», murmuró ella, con una voz extrañamente hueca y distante. «Soñé que un hombre me observaba desde el lado de la carretera. En el sueño, él me señalaba y el sol se convertía en sangre detrás de él. Escuché una voz, pero no puedo recordar lo que decía». Se quedó en silencio. Chris se había puesto pálido, sus labios azules y fríos. ¿Había sido solo una coincidencia? No, su mente lógica le dijo que no. Ella había estado medio despierta, había visto al extraño hombre y lo había incorporado en su sueño. Eso era, las maravillas de la psicología moderna. Bueno, probablemente estaba equivocado, pero no tenía idea de cómo más llamarlo. No te preocupes, cariño, solo fue un sueño. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que la había llamado así? En estado de shock, su mente había vuelto a verla como una niña otra vez. Pensó que podría lanzarle un comentario sarcástico, pero ella había perdido el interés en él. Había vuelto a mirar por la ventana, pero en el reflejo que proyectaba el vidrio, vio el terror en sus ojos. Eso tampoco era normal, no para ella. ¿Estás bien?, preguntó, esforzándose por evitar que su voz temblara. Ninguno dijo nada durante unos minutos. Chris sentía que el sudor hacía que el volante se pegara a sus manos. Cuando ajustó su agarre, un símbolo brillante en el tablero captó su atención. Estaban casi sin gasolina. «Mierda», murmuró, y casi se estremeció al notar cómo temblaba su voz. «¿Qué pasa?», murmuró Mace, el desprecio y el sarcasmo reemplazados por un miedo infantil. «Estamos casi sin gasolina», respondió Chris simplemente, intentando recuperar alguna ilusión de confianza. «Genial», dijo Mace, y a pesar de una acusación oculta bajo la superficie, Chris se sintió aliviado de escuchar una pizca de su yo habitual. El paisaje cambió rápidamente después de eso. Los campos de maíz se fueron reduciendo y eventualmente se convirtieron en praderas extensas. Algunas estaban habitadas por ganado, otras no, pero todas compartían ese mismo toque de cuidado humano. Chris notó que de repente estaban descendiendo por una pendiente. Pronto pudieron ver el pueblo. Era uno de esos lugares intermedios, algo entre lo urbano y lo rural. Las carreteras estaban pavimentadas con asfalto viejo y descolorido, agrietado en algunos lugares y con las líneas desgastadas hasta casi desaparecer. La mayoría de los vehículos que recorrían las calles eran camiones o tractores. Había algún que otro coche familiar, pero ninguno más nuevo que el del 82 apóstrofe. Algunas de las tiendas habían cerrado, dejando solo ventanas polvorientas y carteles que decían, cerrado hasta nuevo aviso. Nadie se movía en las calles, y una atmósfera polvorienta y solitaria pesaba sobre el pueblo. Si el apocalipsis zombie iba a comenzar en algún lugar, Chris pensó que ya había comenzado aquí. Cuando encontró lo que había estado buscando, el indicador estaba tan cerca de vacío que bien podrían haber sido empujados por el viento. «Konoko», decía el cartel.
Las letras estaban desgastadas, pero el lugar parecía en buen estado. Un anciano estaba sentado en un banco frente a la tienda. Su rostro estaba oculto tras una espesa barba gris, así como por la sombra proyectada por su gorra de béisbol blanca. En sus manos sostenía una botella de Coca-Cola. El vidrio sudado formaba formas frías de diamante sobre el pavimento. Chris tragó saliva y recordó una vez más lo seca que estaba su garganta. Miró a los ojos amarillentos del hombre y sintió esa familiar oleada de inquietud. Había algo siniestro ahí, sin formar y sin forma. El extraño no lo miraba con hostilidad, ni había en su expresión alguna pregunta, desconfianza o siquiera amabilidad. Era como si lo hubiera visto ahí 1000 veces antes, o simplemente supiera que iba a aparecer. «Espera aquí, voy a llenar el tanque y a comprarnos un par de Coca-Colas», murmuró Amase, sin quitarle los ojos de encima al anciano. Ella asintió y se hundió más en su asiento. Chris, mientras tanto, salió del coche, cerró la puerta de un portazo y se dirigió cautelosamente hacia las bombas. «Hola», dijo mientras levantaba la boquilla, sus ojos encontrándose con los del extraño. «Hola a ti», graznó el anciano, su voz ronca y gruesa, como si hubiera estado fumando desde antes de nacer. La máquina zumbaba inquieta mientras bombeaba la gasolina. Chris sentía que unos ojos le quemaban la nuca. Cuando finalmente escuchó el familiar clic, devolvió la boquilla a su lugar y desafiante, se giró para encontrarse con la mirada del hombre. No había cambiado. «¿Vives en el pueblo?», preguntó Chris, dando unos pasos hacia la puerta. El sol moribundo brillaba sobre el vidrio, convirtiéndolo en un espejo y ocultando la habitación del otro lado. Podría haber sido igual de bien. Dentro, la dependienta y sus 3 clientes se habían girado simultáneamente para mirar a Chris y a su hija. Rostros inexpresivos, pero sus ojos brillaban con una crueldad avariciosa. «Sí», habló con un fuerte acento que Chris no pudo identificar. «Eso es genial. Espero que lo disfrutes». Estaba a punto de pasar cuando el hombre habló de nuevo. «No puedes irte aún». Su voz se había vuelto arrogante y baja, como si estuviera contando secretos. «Tienes que quedarte para la comunión». Chris sintió un escalofrío acariciar su piel, haciendo que se le erizara el vello. Una picazón de necesidad de apresurarse lo invadió, una necesidad de huir. Pero pronto fue sofocada por los años de saber cómo funcionaba el mundo. No había nada en la oscuridad, no había monstruos, los pueblos no eran inherentemente peligrosos. Si se hubiera girado y corrido de vuelta a su coche como sus instintos le insistían, las cosas podrían haber sido diferentes. En cambio, abrió la puerta. La tienda era una pequeña habitación, sombría pero limpia. El aire acondicionado era un alivio bienvenido. Casi tan pronto como se cerró, la puerta se abrió de nuevo. Mase estaba allí, con los brazos envueltos alrededor de su delgado cuerpo como un escudo protector. Sus ojos eran grandes y asustados, sus labios estaban fuertemente apretados. «¿Estás bien, Mase?» «Sí. Solo no quería estar sola en el coche». Chris asintió y sintió la necesidad de acercarse. Quería abrazarla como lo hacía en los viejos tiempos, cuando ella era una niña y se raspaba las rodillas. Recordó cuando ella tenía 5 años e insistió en probar el monopatín del vecino, una idea que no terminó en desastre pero bien podría haberlo hecho. Después, la había tenido en su regazo y le había besado las lágrimas. Pero esos días se habían ido. No se atrevió. En cambio, se giró y caminó hacia una nevera llena de refrescos al otro lado de la habitación. Tomó 2 Coca-Colas, y cuando estaba a punto de girarse, vio un paquete de Budweiser en una estantería a su derecha. Cuánto lo deseaba, apartarse fue casi doloroso. Nadie los miraba ahora, excepto la dependienta. Era una atractiva mujer rubia de unos 30 y tantos. Ojos azul pálido acompañados de unos labios carnosos y enrojecidos. «¿Eso sería todo, señor?», preguntó ella. Sus palabras eran arrastradas, como si se burlara de él. La gente en este pueblo ciertamente era peculiar. «Eso y la gasolina», dijo, tratando de no encontrar su mirada. Tenía miedo de que ella pudiera ver los sentimientos conflictivos allí. La deseaba, pero también le aterrorizaba. No tenía idea de por qué. Ella le dio el precio, y cuando Lee sacaba los billetes de su billetera, ella dijo: «Recuerde que no puede irse todavía, nos encantan los extraños en este pueblo. Deben quedarse para la comunión». Lee sostuvo la mano de Mase cuando salieron del edificio.
No podía recordar haberla tomado, ni cómo habían terminado fuera. Sus músculos temblaban, su rostro estaba pálido y su corazón latía con fuerza. Regresaron al coche, caminando con piernas rígidas y respiraciones pesadas. El motor rugió cuando giró la llave, pero cuando puso la primera marcha y soltó el embrague, el motor se apagó. Giró el encendido de nuevo. No pasó nada. ¿Papá? Él no respondió. Mientras estaba allí, forzando a sus pulmones a respirar y a su corazón a calmarse, intentó encontrar algún centro, algún lugar de refugio dentro de sí mismo donde el mundo aún tuviera sentido. La gente aquí era extraña, había algo raro, es cierto, pero ¿por qué sus alarmas sonaban como sirenas de ataque aéreo? ¿De dónde venía, y por qué? Preguntas que no podía responder. Todo lo que sabía sobre el mundo le decía que no había peligro. Aún así, sus instintos no estaban de acuerdo, diciéndole que en algún lugar un depredador había tocado la campana para la cena. Un camión que tal vez alguna vez fue rojo, pero con el tiempo se había desvanecido en un tono rosado apagado, se detuvo al otro lado de las bombas. Chris no le prestó atención por el momento. Estaba demasiado ocupado tomando respiraciones profundas y recuperando su cordura. Más se jugaba nerviosamente con sus dedos y miraba a través del parabrisas, con sudor perlado en su frente y haciendo que mechones púrpuras de cabello se pegaran a su piel. El sol apenas se aferraba al mundo, pero su color persistía, implacable para aquellos que no estaban protegidos por el aire acondicionado. Tomó una de las Coca-Colas que compró en la tienda y se la dio a la chica. Tuvo tiempo de disfrutar del vidrio frío contra la palma de su mano, luego ella la tomó agradecida. Incluso le ofreció una sonrisa débil. ¿A dónde estaba llegando el mundo? Giró la llave de nuevo y se encontró con el mismo clic seco. Nunca había sido un genio en cuanto a coches, pero supuso que si había algún lugar por donde empezar, era con los fusibles. Los revisó. Tan pronto como se inclinó, se soltó un fuerte grito que lo hizo golpearse la cabeza contra el volante. Un hombre los estaba mirando a través de la ventana del lado del pasajero. Su rostro estaba envuelto en la sombra de un sombrero de paja, pero Chris aún podía distinguirlo. Era un hombre curtido de manera atractiva, con ojos azul profundo y una barbilla cubierta por una espesa barba rubia. Su sonrisa era amplia y amistosa, pero estaba a kilómetros de sus ojos. Eran como diamantes fríos. ¿Tienes algún problema con tu coche, amigo?, dijo el hombre con una voz amortiguada por el cristal. Aún así, era una voz agradable, suave y melodiosa de una manera que contradecía sus rasgos gastados. Sin embargo, a Chris no le gustó su tono. Amortiguado o no, había un aire de suficiencia allí, el suave tintineo de burla que venía justo antes del "te lo dije". ¿Te importaría bajar la ventana?, continuó el hombre cuando Chris no le dio respuesta. Mase tampoco dijo nada, pero se había acurrucado tanto en su asiento que Chris podía sentir el color que emanaba de su piel. Una vez más, sintió la necesidad de ponerle una mano encima, abrazarla, hacerla sentir segura. Una vez más, no se atrevió. Tras un momento de vacilación, Chris hizo lo que el extraño pidió. ¿Hay algún taller mecánico en el pueblo?, preguntó con voz ronca. Creo que había uno en el 87 apóstrofe. Genial. Ahora, cálmate, hijo, dijo el extraño, levantando una mano. A Chris no le gustaba particularmente que lo llamaran hijo, especialmente cuando se acercaba a los 46 años de edad. Nos gustan los forasteros en este pueblo. No pasan muy seguido, ¿sabes? Mi esposa está cocinando un buen filete en casa. Además, resulta que soy bastante bueno arreglando coches viejos, y este no parece exactamente nuevo, si no te importa que lo diga. Chris se encogió de hombros. Tienes suerte de que esto haya sucedido aquí y no en la carretera. Por allí hay como 100 millas de tierras de cultivo y maíz, dijo, gesticulando hacia el este del pueblo, o más bien hacia ningún lugar en particular, según lo que Chris podía ver. Si el coche hubiera fallado allí, podrías haberte quedado atrapado durante días. Sí, pensó Chris. De verdad que somos muy afortunados, realmente. ¿Por qué querrías ayudarnos?, preguntó Chris, con desconfianza, echando otro vistazo a Mase, que permanecía en silencio. Porque no vemos muchos forasteros. Y, porque supongo que soy tu única esperanza. No, absolutamente no. Supongo que tienes razón, y te agradecería la ayuda. Respondieron traidoramente sus labios. Te remolcaré hasta mi casa.
Tengo un cable. De vuelta en la carretera, parte del pánico irracional del Liz se desvaneció. Si es que era irracional. La gente parecía peculiar, pero por otro lado, realmente no había pasado nada. Con el crepúsculo dando paso a la noche, la tierra había adquirido una belleza casi mítica. La vista parecía lavar parte de su ansiedad. Había una paz primitiva en ello. Una paz que recordaba a los días pasados, cuando casi todos eran granjeros y una vaca era la fortuna de la familia. Una vida más simple. Al contemplar tal cosa, era difícil seguir siendo paranoico, y su cerebro ya estaba ahogando sus instintos inquietantes en conclusiones racionales. Lo imaginaste todo. ¿Y qué hay de la comunión? Este es un lugar pequeño, probablemente tienen una variedad de costumbres extrañas para ti. ¿Ese hombre junto al camino? Simplemente lo viste mal, eso es todo. Y así sucesivamente. No creo que esto sea una buena idea, papá, dijo Massey. ¿Por qué lo dices? Ella abrió los labios para hablar, pero las palabras parecían atascarse en su garganta. Lo cerró de nuevo, dejando solo sus ojos para suplicar en silencio su caso. Un momento después, volvieron a posarse en el paisaje fuera de la ventana. Liz no dijo nada en respuesta. Esperaba tener miedo. Cualesquiera que fueran las alarmas que habían estado sonando intermitentemente durante la última hora, deberían volver con toda su fuerza, haciéndolo correr por los campos de maíz. Pero no sucedió, ni siquiera un estremecimiento. Parecía haber sabido a dónde se dirigían. Tal vez alguna parte oculta y mística de su ser, esa que todavía estaba conectada a la magia primitiva que mantenía el mundo girando, lo había susurrado en su subconsciente. El hombre ya no estaba. Si Liz tuviera que adivinar, diría que estaba sentado al frente, con una barba rubia y unos inquietantes ojos azules. El buen samaritano de Maple Spring. Pero el camino de tierra seguía allí, el campo de hierba y la granja al final. Liz se terminó su Coca-Cola. Estaba tibia y ya no era muy atractiva, pero era algo que hacer. Como deseaba que hubiera sido una cerveza. Budweiser, fría, sudorosa. Poco a poco se acercaron a la granja. Se cernía más cerca en la creciente oscuridad como un ominoso castillo. Era más alta de lo que Liz había predicho, blanca y de estilo antiguo en su estatuaria y digna estructura de madera. No había patio trasero. Todo estaba rodeado por campos de maíz. El césped tenía manchas descoloridas y marchitas donde el calor del verano no había mostrado misericordia, pero el maíz estaba floreciendo. Era vital de una manera casi antinatural. El verde fresco de sus hojas, mezclado con destellos de oro, era tan espeso que parecía como si hubiera sido pintado en el aire. Se preguntó si al tocar una de las cañas, su mano se volvería verde. «Vamos, nena», dijo Liz suavemente, empujándola ligeramente con el dorso de su mano. «Todo va a estar bien, yo estoy», vaciló. Este viaje, su último intento de ser un padre, que tanto temía arruinar, se había desmoronado a su alrededor. La había arrastrado a través del país solo para quedarse atrapados en medio de la nada. Lo peor era que ella nunca había querido ir. No es de extrañar. Después de meses de permanecer sobrio, había logrado convencer a Cindy para que le diera una oportunidad. Una última oportunidad. Cindy convenció a Massey, probablemente con la promesa de algo más a cambio, y a Liz se le había dado su oportunidad de redención. ¡Qué gran fracaso! «Está bien, papá», ella respondió, viendo la disculpa formarse en su rostro y alejándola con un gesto. «Solo. Vamos a volver a ponernos en marcha pronto, ¿de acuerdo?» Liz cerró la boca. Todavía quería disculparse, pero las palabras se habían perdido en algún lugar de su cabeza. Asintió. Cuando salieron del coche, Liz sintió el cálido aliento del sol aún en el aire. Había esperado que se enfriara a medida que avanzara el día, pero no tuvo tal suerte, al parecer. Le tomó unos segundos más notar lo silencioso que estaba todo. Algo faltaba. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de golpe, como una bofetada en la cara. El viento estaba quieto, al igual que todos los animales, insectos y otras molestias mundanas. Nunca había experimentado tal falta de sonido antes, y lo estremeció hasta los huesos. Massey había envuelto sus brazos alrededor de su cuerpo. De pie allí, delgada y expuesta, se veía más frágil que nunca. Esta vez Liz se atrevió. Puso un brazo alrededor de sus hombros, y ella agradeció su presencia.
Se acercó más a su color protector, paternal, y apoyó la cabeza en su hombro. Se quedaron así por un momento. Pronto el extraño se acercó, y si Liz no supiera mejor, habría jurado que el calor se intensificó. «Me llamo Travis, por cierto», ofreció, extendiendo una mano. Liz no quería tomarla, pero la etiqueta social inculcada lo obligó a hacerlo. Esperaba que se sintiera áspera y callosa, la mano de un trabajador, pero se sorprendió. Era suave y fría. No estaba helada, pero era como si acabara de sacar algo del refrigerador. Además, a la obvia imaginación de Liz, por supuesto, parecía carecer completamente de líneas. «Bueno, veamos lo que tienes aquí», continuó Travis, caminando alrededor de ellos para llegar a la puerta del conductor. Se subió y giró la llave de encendido. Clic. «Sí», asintió, como si esto fuera lo que había esperado desde el principio. A Liz le molestó su tono alegre. «Lo más probable es que la batería esté muerta. Necesitas una nueva». Liz sintió que se le caía el alma. «Entonces, ¿no iremos a ninguna parte hasta que consigamos una batería nueva?» «No parece». «¿No podrías arrancarla con cables?» «Claro. No es que llegues muy lejos». «Oh, por el amor de Dios», Liz dijo, y por un momento tuvo el impulso infantil de patear el suelo. Se contuvo, como un verdadero campeón. «¿Cómo sabes eso solo por girar la llave?» «Ahora, cálmate, hijo. Resulta que tengo un amigo que puede ayudarte. Quédate aquí esta noche, cenarás con nosotros, y mañana por la mañana lo llamaré. Estarás fuera de aquí en un abrir y cerrar de ojos». No quisiera causarles ninguna molestia. Travis lo interrumpió y soltó una carcajada. «No te preocupes por eso. Nos alegra ayudarte. Entra, yo meteré el coche en el granero por esta noche. Tú y Mace pueden quedarse en la habitación de invitados». Liz parpadeó mientras su corazón se detenía por un instante. «¿Cómo sabes su nombre?» De repente se puso en guardia. Estaba seguro de que no había mencionado su nombre. «Me lo dijiste cuando me dijiste que te llamabas Liz», respondió Travis con naturalidad. «¿Te sientes bien, hijo? Yo nunca te di mi nombre. Nunca te di ninguno de nuestros nombres». ¿O sí lo había hecho? No podía recordarlo del todo. Además, estaba mirando a los ojos azules de Travis, y su memoria se volvía confusa. Tal vez lo había hecho. «Yo. Lo siento». «No te preocupes», musitó Travis. «Debes estar cansado». «¿Papá?» Mace le tiró suavemente de la mano, obligando su atención a alejarse de los desconcertantes ojos de Travis. De repente, su mente se aclaró de nuevo. «Quiero irme. No creo que debamos quedarnos aquí». Liz abrió la boca para hablar, pero notó la forma en que Travis miraba a su hija. Había hambre en su mirada. Más aún, había una expectación depredadora, como si estuviera esperando por ella. La inquietud volvió a su corazón. «Quizás deberíamos irnos, en realidad». De repente, esa idea le pareció muy buena, muy urgente, de hecho. «¿A dónde crees que vas a ir?» Travis soltó una carcajada, ahora pareciendo encontrar todo esto bastante ridículo. «No tienes medios para ir a ninguna parte». Salió del coche ominosamente. Lo hizo despacio, y cuando alcanzó toda su altura, Liz habría jurado que el hombre había crecido un poco. Era una locura, pero era la verdad. «¿Quién diablos eres?», gruñó Liz, apretando los dientes y dando un paso atrás. Sin darse cuenta, había extendido los brazos frente a Mace. «¿Qué quiere de nosotros?» «Solo quiero ayudar, es todo», respondió Travis soñadoramente. «Nos gustaría que te quedaras para la comunión». «¿Qué diablos significa eso?», gritó Liz. Su mente racional parecía devorarse a sí misma mientras el pánico explotaba en su conciencia. De repente, un sonido perturbó el siniestro silencio, pies moviéndose entre la hierba alta. Liz giró su atención hacia el campo, y vio con horror que aparecían rostros allí. Eran rostros pálidos, que parecían brillar en la creciente oscuridad. Todos lo miraban de la misma manera expectante, como depredadores esperando a que algo sucediera. Entonces, Travis lo agarró, tomándolo del cuello de la camisa y levantándolo del suelo como si fuera una muñeca de trapo sin peso. Liz habría gritado, pero el miedo le obstruyó la garganta y solo le permitió soltar un leve jadeo. Luchó, tiró y golpeó la mano, pero podría haber sido de metal. Travis nunca dejó de sonreír. Casual, simple y amigable, la sonrisa acogedora de un buen vecino. Sin embargo,
Lo peor eran sus ojos. Brillaban como monedas reflejando la luz de la luna, insanos y maliciosamente desprovistos de compasión. Eran los ojos de una araña que sujeta a una mosca en su mortal abrazo. «Corre», chiscró, las palabras luchando por escapar de su garganta. Sin embargo, Mace no corrió. Apenas parecía estar allí. Estaba mirando a Travis, boquiabierta y sorprendida, pero no de una manera temerosa. Si acaso, parecía estar asombrada o en trance. La sonrisa de Travis se ensanchó, el brillo de sus ojos se intensificó. «No, hijo», musitó, manteniendo el mismo tono calmado y frustrantemente sereno. «Creo que te darás cuenta de que ella no irá a ninguna parte. Tú no eres un padre de verdad, ¿verdad? Solo eres un pedazo de mierda borracho». Chris quería gritar. Quería maldecir y escupir, arañar y golpear su puño contra esa cara calmada y agradable. En su lugar, sus labios temblaron, sus brazos perdieron fuerza. ¿Cuántas veces se había dicho esas mismas palabras? ¿Cuántas veces había vaciado una botella tras otra, diciéndose que no importaba de todos modos, que solo era un vagabundo patético? Demasiadas veces. Demasiadas veces en demasiados lugares. «¿Papá?», Mace dijo. Sonaba como si estuviera aturdida, o recién despertada de un sueño profundo y lejano. Una imagen vino a su mente, o más bien destelló en su mente como un relámpago, un golpe del pasado si es que alguna vez hubo uno. Marky bajando las escaleras, vestida con sus pijamas rosados con ponis rojos, 8 o 9 años, cabello negro cayendo sobre sus hombros y una mano frotando un ojo lloroso. Despertada por los gritos, claro. Pero incluso en su aturdimiento, él la veía, asustada, pequeña y frágil. Ella era su constante fracaso. «¿Papá?», había dicho. Lo había dicho de la misma manera exacta en que lo hacía ahora, 8 años de peleas y promesas rotas después. Pero esta vez no la fallaría. Esta vez se negaba a ser un vagabundo. «Suéltame. Mace, no lo mires a los ojos. Mira hacia otro lado», gritó, aferrándose a la muñeca de Travis con ambas manos, agarrando y tirando con una fuerza que no sabía que tenía. «Suéltame. Ahora». Por un momento, pensó que lo lograría. Sintió que la mano de Travis se soltaba brevemente, los dedos aflojándose lo suficiente como para que él pudiera. Y luego una luz brillante explotó en su cabeza. Habría sido hermosa si no sintiera como si su cerebro hubiera sido aplastado por la parte trasera de su cráneo. Un dolor como nunca había conocido atravesó su mente como el estallido de un rayo, y de repente fue consciente de que estaba volando. En verdad, estaba cayendo. Travis tenía 2 manos, por supuesto, y cuando Liz pensó que estaba apartando una de su cuello, en realidad era solo un rápido ajuste para que su otra mano pudiera estrellarse contra la cara de Liz. Y lo hizo con venganza. Fue lanzado por el aire, volando en el cálido aire de la tarde por un momento, luego estrellándose contra la hierba seca. La luz se hizo más intensa, trayendo consigo imágenes confusas y sueños delirantes. Lo último que escuchó fue a Travis hablando con Mace, hablando en un tono bajo y soñador. Ella respondió de la misma manera. «¿Papá?». Luego, la inconsciencia lo tomó, y se perdió. Despertó en la oscuridad y el silencio. El mundo era negro para él, vestido de sombras, y por un momento se preguntó si se había quedado ciego. Se incorporó, esperando estar atado, pero no encontró cuerdas ni ataduras de ningún tipo. Aún así, no podía ver nada. Solo el latido constante y creciente de su corazón le decía que estaba vivo. Por lo que sabía, podría haberse despertado en el infierno. «¿Hola?». Hizo una mueca al escuchar el temblor en su voz, que inmediatamente se apagó. No hubo eco, ni rebote o eco ni vibración de metal. Respiró hondo y saboreó el aire. Estaba rancio, húmedo y encerrado, como el de una pequeña habitación que no había sido ventilada adecuadamente durante meses. Se levantó, probando su fuerza con cautela y extendiendo las manos. No encontraron nada más que espacio vacío, pero de repente fue consciente de un dolor sordo. Tocó tentativamente el lado izquierdo de su rostro, buscando la fuente, y la encontró. Se apartó, sintiendo un dolor punzante que se intensificó cuando sus dedos presionaron la piel. Había hinchazón allí, mucha, y podía saborear sangre en su boca. A juzgar por la sensación de vacío cerca de la parte posterior de su boca, un diente se había aflojado. O varios, tal vez. «Hijo de puta», murmuró por lo bajo,
y comenzó a dar pasos vacilantes hacia adelante. Durante unos momentos más, sus manos se movieron a tientas en la oscuridad, hasta que encontró una superficie sólida. Paneles de madera, por la textura, sin papel tapiz, y estaban fríos al tacto. Sus respiraciones temblorosas parecían gritos en el horrible silencio. Quería calmarse, dejar que su mente tomara las riendas, pero sabía que estaba peligrosamente cerca de la histeria. Cerró los ojos, aunque no hizo mucha diferencia, y aspiró aire en largas y profundas respiraciones. Su corazón seguía latiendo con fuerza, pero al menos parecía haber recuperado un poco de control. Dejó que su mano se deslizara por la pared mientras avanzaba lentamente. Si tan solo pudiera encontrar un picaporte, la silueta de una ventana, cualquier cosa que al menos insinuara la libertad. Se negó a pensar en Mace. Si lo hacía, perdería el poco control que había logrado reunir, y correría en pánico hacia lo desconocido. Necesitaba ubicarse, hacer un plan, encontrar un arma. La puerta lo tomó por sorpresa. Más aún, se sintió como un milagro. No esperaba que estuviera abierta, por supuesto, pero tal vez podría forzarla, encontrar algo que... Se abrió con un crujido, como si hubiera estado esperándolo. Desbloqueada y lista con solo girar el pomo. Chris debería haberse sentido aliviado, pero lo único que sintió fue inquietud. Obviamente, mantenerlo prisionero no era su intención. Pero si no lo era, entonces, ¿cuál era? Al otro lado había una escalera angosta. Una luz anaranjada y grasienta se filtraba por la rendija de una puerta abajo, como la luz al final de un túnel. Pero pensó que esta vez, ir hacia ella sería la idea correcta. Esperaba que la madera crujiera bajo sus pies, y para su decepción, tenía razón. Intentó distribuir su peso, aumentando lentamente la presión sobre las tablas a medida que ponía los pies, pero no importaba. De todos modos, anunciaban su presencia. Cuando llegó a la puerta, la empujó lentamente. Se abrió en silencio, revelando un rellano en el segundo piso. Estaba iluminado por gruesas velas derretidas que proyectaban una luz tenue y parpadeante sobre un pasillo tranquilo. La escalera de madera se enroscaba hacia arriba a lo largo de las paredes, y junto a la entrada había una puerta abierta. Apenas podía distinguir la forma de un escalón de piedra, el resto descendía en la oscuridad. Sin embargo, desde las profundidades poco acogedoras, surgía débilmente el murmullo de susurros distantes. Se quedó donde estaba durante lo que le parecieron siglos. El sudor perlaba y corría por su frente mientras escuchaba respiraciones pesadas que sonaban como los vientos de una tormenta en la opresiva quietud. Su corazón golpeaba con fuerza en su pecho, impulsado por la adrenalina, y su cerebro estaba al borde de ese punto rojo y febril donde la razón muere y toma el control el instinto. Hizo todo lo posible por no cruzar ese umbral. Si se dejaba llevar por el modo de supervivencia, lo más probable es que gritara y corriera hasta lanzarse por una ventana. Desaparecería en el espeso campo de maíz y se perdería para siempre. Tal vez incluso encontraría la carretera, y tal vez alguien pasaría, pero esa no era la parte importante. Él no importaba. ¿Cuál era el objetivo? ¿Volver a ser un maldito vagabundo que incendió su propio mundo? Mace era lo único que importaba. Era lo único que realmente importaba. Quemaría a cada uno de ellos si le hubieran hecho daño. Después de todo, ya había quemado un mundo, podría quemar otro. Pero todos esos pensamientos eran inútiles. Él era solo un hombre, y ellos, ¿cuántos eran? Bueno, más de uno. El crujido en la parte superior de las escaleras hizo que su corazón saltara a su garganta, y en su prisa por girarse, casi se cayó. Había algo allí. Algo que había estado en esa pequeña habitación con él todo el tiempo, tal vez acercándose mientras estaba inconsciente. Era una figura en la oscuridad. Las velas apenas lograban arañar esas sombras espesas. Apretó los dientes con fuerza, se obligó a ser valiente mientras el terror recorría su sistema, y abrió la puerta de par en par. La luz se derramó adentro, lo suficiente como para permitirle ver lo que era, lo que había estado dentro con él. Era una silla de ruedas. Alguien estaba sentado en ella, delgado y huesudo como un cadáver, con el cabello blanco como la nieve cayendo sobre un pecho enfermizo. Era una mujer, o lo que una vez pudo haber sido una mujer, y al verla, se dio cuenta de que estaba ciega. Gruesos hilos mantenían sus párpados cerrados. Lo mismo se había hecho con su boca, y de su garganta surgía un sonido bajo y quejumbroso.
Y aún así, él sabía que lo veía. Sus ojos habían estado cerrados por lo que podrían haber sido décadas, y sin embargo, su mirada ardía sobre su piel como el sol de la tarde. Un grito murió en su garganta antes de nacer, y cerró la puerta de golpe sobre la pesadilla. Agarró el pomo, sus manos temblaban como locas y sudorosas al deslizarse sobre el metal liso. Apretó con más fuerza y logró girarlo, aunque toda su fuerza parecía haber desaparecido de sus extremidades. Hubo un satisfactorio clic cuando el cerrojo se selló, y se permitió un profundo y pesado suspiro de alivio. Chris sintió que su cuerpo se quedaba rígido. Su corazón latía tan rápido que tuvo un momento para asombrarse de que no explotara. El sonido se hizo más fuerte mientras él permanecía paralizado. Cada instinto y cada pensamiento racional que quedaba en su mente lo impulsaba a escapar. Pero era como una pesadilla. No podía moverse, sus piernas estaban impotentes y toda su fuerza se había desvanecido de sus músculos. Hubo un último y fuerte golpe que vibró a través de la puerta de madera, y luego quedó en silencio. «Muévete», pensó. «Corre, maldito idiota. Pon la primera marcha, sal de aquí». Pero no pudo. En cambio, sintió que el pomo giraba en su mano, siendo probado lentamente desde el otro lado. Cuando nada sucedió, se detuvo. Pasó un segundo, 2, 3. Entonces, un gruñido profundo y antinatural vino del otro lado, tan obviamente humano y tan obviamente enfermo. Era el tipo de sonido que escucharías a través de puertas de metal cerradas en un pabellón para criminales insanos. Su valor habría colapsado si no fuera por Mace. Su nombre brilló en su mente como un faro rojo, urgente y apremiante. Y sabía dónde estaba. Todo había sido dispuesto para él como migas de pan, la puerta desbloqueada, las velas, la escalera oscura que bajaba al sótano. Todo estaba diseñado para llevarlo a donde ellos querían que fuera. Y no era un secreto lo que querían, se lo habían estado diciendo desde que llegó. Querían que tomara la comunión. Agarró un candelabro que estaba sobre una cómoda junto a la puerta. De alguna manera, logró ignorar los arañazos detrás de él, la forma en que el pomo giraba y como un fuerte siseo se colaba por debajo de la rendija. Se obligó a dar un paso. Se sentía débil, tembloroso y todavía equilibrado en ese frágil límite entre el control y la histeria. La penumbra se disipó mientras descendía las escaleras. Un olor húmedo lo recibió al bajar al pasillo. Era un olor a sótano, de piedra húmeda y tierra que han estado selladas juntas durante demasiado tiempo, pero algo estaba mal. Le faltaba ese toque adicional de raíces y vegetales, o lo que sea que normalmente se almacena en un sótano. En su lugar, parecía viejo, ominoso y amenazante. Como el olor de una gran araña que había muerto y yacía enroscada al final de la escalera. Junto a la puerta, había una pequeña mesa ornamentada. Alguien había dejado una nota de papel viejo y amarillento sobre ella. Estaba doblada cuidadosamente, y con una caligrafía elegante y arácnida, alguien había escrito, Chris. Algo en ella le pareció casi pretencioso. Como si fuera Jonathan Archer en alguna vieja película de Drácula, y el conde le hubiera dejado una pequeña carta, algo escrito con sangre y lleno de promesas elegantes y horribles. Sin embargo, la nota contenía solo 2 palabras. Estamos abajo. Se volvió hacia la oscuridad. La piedra negra se enroscaba hacia abajo, con escalones rugosos e irregulares siguiendo paredes estrechas. El olor era más espeso aquí, y un calor antinatural emanaba de la entrada. No como el calor de un fuego o del sol, sino como el de carne febril que había muerto recientemente y se había convertido en un festín para las moscas. La luz de las velas partía la oscuridad. Aún así, no penetraba mucho. Los susurros se habían vuelto más fuertes también, ahora resonando, como un cántico. Como un hombre en un sueño, dio el primer paso. Luego otro y otro. Era como caminar hacia la garganta de una bestia infernal, alientos húmedos y cálidos rozaban su piel, haciéndola erizarse en escalofríos. A medida que avanzaba, el olor y el calor se intensificaban, volviéndose más y más opresivos, más insoportables. Una luz brillaba al final, resplandeciendo a través de un arco de piedra, invitadora y amenazante al mismo tiempo. Quería correr, quería ver. Quería encontrar a Mace y envolverla en sus brazos, prometerle que nunca volvería a fallarle. Sin embargo, había una pequeña y cobarde voz en el fondo de su mente que decía algo diferente. Era la autopreservación, instándolo a abandonarla. Llegó al arco,
y la luz que llevaba ya no importaba mucho. Porque todo estaba brillante ahora, brillante y tan alienígena, pero a la vez tan familiar, que un sentido de vértigo lo invadió. Era una catedral subterránea, o como una iglesia. Se elevaba alto, tan alto que parecía como si pudiera perforar la tierra bajo la que había sido enterrada. Antorchas iluminaban la enorme sala, y filas de bancos de piedra se extendían desde lo que parecía ser una especie de altar profano. A pesar de que todo estaba iluminado y bañado en la luz de las antorchas, era difícil para sus ojos aceptar lo que estaban viendo. Cientos de personas ocupaban los bancos, todos con la espalda hacia él, y todos vestidos con ropa formal. Ventanas coloridas y ornamentadas insinuaban la negrura exterior, y formas esculpidas de seres que no reconocía, sobresalían de rústicos pilares de piedra. Ya no había susurros. Las voces resonaban por toda la iglesia, mezclándose en un todo único que desdibujaba las palabras. Y frente a ellos, junto al altar, de pie frente a un tótem infernal que se elevaba hasta el alto techo, representando a un extraño ídolo que parecía una mezcla entre un cuervo y una cabra, estaba Travis. Esta noche, resonó en todo el salón, con las manos extendidas hacia el cielo como un hechicero. Tomaremos la comunión. Las masas no guardaron silencio, sino que cayeron en un murmullo bajo. El sonido era agradable y horrible a la vez. Reverberaba contra las paredes y el alto techo, aumentaba en poder y llegaba a su cabeza. Plantó ambas manos contra sus oídos, sin siquiera notar que había dejado caer el candelabro, que se estrelló contra las baldosas de piedra, apagando las velas que rodaron hacia la oscuridad. Aún así, no podía bloquearlo. Parecía infectar su cráneo, convirtiéndose en una voz, como si hubiera crecido dentro de él como un tumor consciente. Ven a nosotros. De repente, fue consciente de ello. Había algo ahí abajo, algo peor que Travis y toda su congregación. Algo peor que sus creencias insanas y su religión profana. Era lo que estaba detrás de todo, y entendió que estaba allí, real y malicioso. Había sentido su presencia sin darse cuenta. El calor extraño que venía de ninguna parte, como carne podrida dejada a descomponerse al sol, y el olor a sótano con un siniestro trasfondo de cosas muertas en la oscuridad. Sintió sus ojos sobre él, o lo que sea que un poder informe tuviera en lugar de ojos. Estaba consciente de él, siguiendo su progreso como un niño cruel sigue a una hormiga con una lupa, contemplando si debería o no prenderle fuego. De alguna manera, había avanzado. No tenía memoria de haberlo hecho, y sin embargo, ahora estaba en medio del salón, caminando entre los bancos como una novia en su boda. Nadie se giró, nadie se sorprendió. Sabían que vendría, habían estado esperando por él. Esperando para tomar la comunión. Todo se volvió insoportable cuando vio el tótem detrás de Travis, realmente lo vio por primera vez. Eran cadáveres, o más bien pedazos de cadáveres, todos cosidos y fundidos juntos para formar una base. No podía ver si eran el pilar, o si simplemente estaban adheridos a él, pero se elevaban alto. Formaban una columna alta de carne embalsamada, y en la cima estaba esa extraña cabeza, plumas negras, pico largo y curvado, y cuernos que sobresalían de su cráneo. Chris quería gritar. No, quería morir. Una mancha negra apareció en la parte delantera de sus pantalones cuando su vejiga se soltó. Podía sentir la presencia mucho más palpable ahora, como un corazón palpitante y enfermo, con calor irradiando desde ese ídolo ominoso. Sin embargo, sospechaba que la forma en sí misma no tenía poder. Simplemente había sido levantada en reverencia a una conciencia más allá de la capacidad de comprensión de sus adoradores. ¿No era siempre así? Chris, dijo Travis con un suspiro, sus labios enrojecidos aún estirados en esa horrible y amigable sonrisa. Hemos esperado. Finalmente, vienes a nosotros, listo para participar en la Santa Comunión. Chris era incapaz de responder. La sangre había drenado de su cabeza, dejando sus labios fríos y azules, su rostro pálido como si estuviera a punto de desmayarse. Lo agradecería si lo hiciera. En cambio, sus ojos se desviaron hacia esa horrible columna de carne. Un rostro captó su atención. Sus ojos estaban cosidos, su boca también, y el reconocimiento instantáneo envió otra ola de vértigo a través de su sistema. ¿Eso era lo que le esperaba? ¿Eso era lo que le esperaba a la cosa que antes era mujer arriba? ¿Convertirse en parte del demonio que adoraban aquí? ¿Dónde está Mace?
dijo con un tono calmado y distante que no pudo reconocer. Ella está aquí, con nosotros, dijo Travis, y de repente apareció. Un hombre la condujo por el brazo desde uno de los bancos delanteros. Chris se giró para mirarla mientras pasaban junto a él, pero algo estaba mal. No mal, algo estaba terriblemente mal. Estaba vestida con un delgado vestido negro, aparentemente hecho de telarañas, y estaba desnuda debajo. Podía distinguir las formas difusas de su cuerpo adolescente. Su cabello púrpura caía sobre sus hombros, pero ella no parecía estar realmente allí. Sus ojos estaban vidriosos, los párpados pesados y los labios ligeramente entreabiertos. Parecía drogada o en un estado de trance profundo, como si estuviera sonámbula. ¿Qué le han hecho? Chris escuchó que susurraba. Sus manos se cerraron en puños mientras su terror era reemplazado por furia. Era su hija, maldita sea. El segundo amor de su vida. ¿Hecho? Nada. ¿Por qué haríamos daño a nuestra familia? Travis musitó, y sus ojos parecían brillar de esa manera extraña y antinatural. Ella está a punto de tomar la comunión. Todos estaban de pie ahora. Se habían levantado como una mente colmena, observando la escena que se desarrollaba ante ellos. Nadie dijo nada, ni siquiera parecía respirar, solo miraban. En el altar, un mármol blanco salpicado de líneas negras, descansaba algo que Chris reconoció. No era un cuchillo, no realmente, sino una hoz. Pero no era como ninguna hoz que hubiera visto o imaginado. La hoja era de oro. En el metal estaban tallados extraños jeroglíficos, y el mango era de hueso, no de madera. A juzgar por todo lo demás, probablemente hueso humano. Chris se lanzó hacia ella, moviéndose más rápido de lo que pensaba que era capaz, pasando junto a Travis, quien solo parecía estar divertido, y la agarró. Se dio la vuelta, casi resbalando en la piedra rugosa, la hoz arqueándose desde su cuerpo y se hundió profundamente en el cuello de Travis. «Muere, maldito adorador del diablo. Muere, hijo de puta sonriente», gritó, escupiendo saliva por los labios y con los dientes apretados. Arrancó la hoja y la volvió a hundir, perforando profundamente el amplio pecho del hombre y abriendo una larga incisión en su torso. Una vez más, la arrancó, solo para volver a golpear. Esta vez, Travis le agarró la muñeca. Su agarre era tan fuerte que era como estar atrapado bajo una montaña. La presión aumentó y obligó a Chris a gritar mientras los huesos se rompían como ramitas secas. La hoz cayó de sus manos, y para su consternación, no había sangre en ella. O había, pero solo eran manchas delgadas, negras como alquitrán y ya secas. Travis comenzó a reírse. Chris sintió como toda esperanza se drenaba de su corazón mientras alzaba la vista para mirar ese rostro agradable, todavía sonriente, amigable, acogedor y completamente loco. Todos los ojos brillaban ahora. Cientos de ojos relucientes como monedas brillantes en la enorme cámara, pero nadie habló, nadie se movió. Las heridas de Travis permanecían, pero no sangraban. En su lugar, revelaban carne seca y negra bajo la piel bronceada. Un hedor putrefacto se elevó de las hendiduras, tan fuerte y repugnante que Chris sintió ganas de vomitar. Así no es como se comporta uno en los rituales sagrados. Chris, dijo Travis con el tono de un tío amable que sorprende a su sobrino en una travesura menor. Luego levantó la mano, sosteniendo la hoz. Chris tuvo un momento para preguntarse cómo había llegado allí. Después de todo, nunca se había agachado para recogerla. Pero ya nada lo sorprendía. El mismo diablo podría haber caminado por el pasillo entre los bancos, y Chris no habría ni parpadeado. Ya no estaba en el mundo real. Esto era el infierno. Un dolor agudo recorrió su cuerpo cuando Travis le rasgó el vientre. Un par de rápidos movimientos desgarradores, aún mirándolo a los ojos, aún sonriendo, y luego terminó. Lo justo para hacerlo sangrar, lo suficiente para que algunas de sus entrañas quedaran expuestas. Chris abrió la boca para gritar, pero lo único que pudo emitir fue un grito ahogado. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no podía sentirlas. Sabía que merecía esto. Sabía que lo merecía, pero, ¿y Mase? Si había un Dios, ¿no podía ver que ella era inocente? Eso, claro, si Dios no era la cosa a la que estaban adorando aquí. Adorándolo de la antigua y correcta manera, con sacrificios humanos y presagios de sangre. Travis extendió la hoz hacia Mase, la hoja goteando con la sangre del Chris. En respuesta,
Con los ojos parpadeando, ella abrió la boca y extendió la lengua. La lamió, amorosamente, como si estuviera lamiendo la piel de un amante. En el momento en que su lengua dejó la hoja y desapareció detrás de sus labios pintados de negro, sus ojos se abrieron de golpe. Lo último que Liz vio antes de perder el conocimiento fueron esos ojos brillando como monedas de plata. Sobre ella, el sol tenía el color de la sangre mala. Estaba ascendiendo ahora, renacido. Ella se movía lentamente a través del maíz, desnuda, con el cuerpo reluciente de la sangre de su padre, murmurando bajo su aliento esa antigua y sagrada letanía. Vida para la cosecha. Vida para mí. Vida para nosotros. Bendícenos Madre, bendícenos Padre. Donde sus dedos ensangrentados tocaban las cañas, dejando rastros borrosos detrás, parecían crecer, rejuvenecidos y listos para resistir el brutal embate del verano. Eventualmente, las cañas dieron paso al césped del frente, y ella se movió sin hacer ruido sobre la hierba marchita. Pero no estaría marchita por mucho más tiempo. Donde sus pies ensangrentados tocaban el suelo, inmediatamente comenzaba a recuperar su color verde y floreciente. Abrió la puerta del cobertizo, encontrándose con la mirada de su padre. Reconoció el cadáver detrás de él, pero no había emociones. Su antiguo yo había quedado atrás. Ahora podía ver con claridad, y si tenía un padre, era el hombre sentado frente a ella. Sus ojos azules penetraban los suyos, brillando. ¿Está listo?, preguntó, pero era innecesario. Podía ver un cuenco en el suelo, lleno del sacrificio sagrado y listo para el ritual. Pronto lo llevaría a las cámaras sagradas, un lugar donde no se permitía la muerte, y se alimentaría de la carne de la que había venido. Por este año, la comunión estaba hecha.